Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y se les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes». Hola amigos y amigas, celebramos hoy esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Y quizá un niño puede decir, bueno, yo entiendo qué es la Trinidad porque veo un árbol que tiene 3 ramas y entonces es un solo árbol y 3 ramas. O quizá queriendo entender esto de la Trinidad, pensamos no un más entre una y la otra persona de la Trinidad, sino un por. El Padre por el Hijo por el Espíritu, y entonces 1 por 1 por 1 es igual a 1. O quizá hasta podríamos compararlo con el hecho de 3 en 1. Tantas cosas, tantos elementos que tienen 3 funciones en un solo elemento material. Claro, evidentemente, pretendiendo esto, terminamos deformando la cuestión. La afirmación de que en el único Dios hay una paternidad, una filiación y un regalo de amor, que es el Espíritu, es específico del cristianismo. Con una palabra abstracta, no bíblica ciertamente y hasta inadecuada, nosotros llamamos a este misterio Trinidad. Claro, esta palabra es rechazada por los hebreos, quienes en la oración de la mañana y de la tarde van a decir, el Señor es uno, lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Tampoco lo aceptan los musulmanes, para quienes Alá, solo Alá es grande y Mahoma es su profeta. Para penetrar en el misterio de Dios, los musulmanes tienen el Corán, del que derivan los 99 nombres de Alá. Los hebreos descubren al Señor a través de los acontecimientos de la historia de la salvación, meditada, reescrita, releída durante siglos y mucho más tarde escrita en los libros sagrados. Para nosotros cristianos, el libro que abre el camino hacia el descubrimiento de Dios, ¿quién va a ser? Es Jesucristo. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, en este domingo de la Trinidad, durante la misa se lee el prefacio, se hace como oración el prefacio de la misa, esta oración que viene previa a la consagración. Y en este prefacio dice: Padre, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino 3 personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos 3 personas distintas de una única naturaleza, iguales en su dignidad. Me pregunto, las personas que participan en la Eucaristía, ¿qué entenderán de todo esto? Decimos que se trata de un misterio. Pareciera que esta palabra, misterio, se refiriera a algo que fuera incomprensible. No es así. El misterio no es un insulto a la razón. Dios es misterio, pero no por ello humilla o descalifica la razón humana. La razón necesita del misterio para poder crecer y el misterio necesita de la razón para no caer en la insensatez. El misterio debe ser razonable. Podríamos definir el misterio como una realidad tan grande que no se puede retener, no se puede definir, no se puede englobar.
Entonces, no es que sea razonable, no es que no sea razonable, sino que es tan grande que no se puede definir. La raíz de la palabra misterio es la misma que la raíz de la palabra místico o mística. Deriva de un verbo griego, miein, que significa cerrar los ojos y cerrar la boca. Esto nos hace pensar que es necesario callar para poder comprender. La mística nos dice que el único modo para comprender a Dios es ponerse una mano sobre la boca y hacer silencio. Esto no significa renunciar a la razón. Hacer silencio frente a la palabra para poder acogerla es justamente lo más razonable. Esta actitud de poner la mano sobre la boca para callar, por una parte invita al silencio y por otra parte invita al estupor, a la admiración. Frente al misterio de la Trinidad, la actitud más adecuada es cerrar los ojos y cerrar la boca. En el libro de Job, al final, en el capítulo 40, después de todas las preguntas que Job hace a Dios y a los amigos, vamos a encontrar estas palabras de Job a Dios. Job va a decir, soy tan poca cosa, ¿qué puedo responderte? Le va a decir Job a Dios. Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no lo voy a repetir. Hay una segunda vez y ya no insistiré. Me taparé la boca con la mano. San Agustín, algunos siglos después que el libro de Job, va a decir, se conoce mejor a Dios no conociéndolo. Se conoce mejor a Dios no conociéndolo. Santo Tomás de Aquino, siglos más tarde, va a decir, el supremo conocimiento de Dios es conocer a Dios como desconocido. Es que Dios no es domesticable. Por eso decía el monje medieval maestro Eckhart, Dios mío, líbrame de mi Dios. Dios mío, líbrame de mi Dios. La misma súplica que sale de la boca de muchos cristianos de hoy que desean vivir contemplativamente la presencia primigenia del Creador y a lo mejor distanciarse de sus representaciones elaborada desde la dogmática y desde una religión que no sirva para manifestar una fe, sino para muchas veces defender una ortodoxia. En este sentido, Rahner decía que el cristiano de este siglo o es místico o simplemente no es cristiano. La Biblia utiliza la palabra ruaj, para hablar de la presencia del Espíritu de Dios. Ruaj, que en el idioma bíblico quiere decir aire, viento. El único modo para saber del viento es hacer la experiencia del viento. Una persona que vive en una campana de cristal, que nunca ha experimentado el viento, no puede acceder a esta presencia. Si el viento no nos golpea, nada podemos saber de él. Esta realidad es Dios. Cuando nos resignamos a no conocerlo, cuando callamos, cuando renunciamos a tener de él pensamientos, imágenes o a pronunciar definiciones que pretendan englobarlo y encerrarlo, entonces ahí nos disponemos bien a ser conocidos por él. Cuando Moisés sube al monte a recibir la Torá, todo sucede en una nube, dice el texto bíblico. Hay oscuridad, ahí Dios se revela. La idea que está presente en toda la Escritura es justamente esta. Dios se revela velándose. Revelar quiere decir sacar el velo. Pareciera que se tratara de una contradicción, pero es así. Dios es contradictorio en este sentido. Él, que es la luz, se da en la oscuridad. En el Gólgota, en el Calvario, Dios se revela como el amor, dando
todo de sí mismo. Es el mismo momento en que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el máximo abandono, la máxima unión. En la máxima oscuridad, dice el Evangelio que a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad, en la máxima oscuridad se manifiesta la máxima luz. En los momentos más oscuros de nuestra vida hay una unión profunda con Dios. Cuando nos sentimos abandonados, ahí está el abrazo más fuerte. Cuando nos sentimos lejos, ahí es cuando Dios está más cerca. Este es el misterio. Jesús no ha venido a hacer teología. Jesús no ha explicado a Dios, sino que lo ha encarnado. Y lo ha hecho durante toda su vida con su modo de relacionarse, de abrazar, de secar las lágrimas, de dar esperanza, de no hacer sentir culpable a nadie. Jesús no ha hablado de Dios, lo ha encarnado sabiendo que Dios es amor, que hoy nosotros lo llamamos Trinidad. Por eso, afirmar que creemos en Dios significa que creemos en el hombre. Cuando yo digo que creo en Dios Trinidad, significa entonces acariciar las heridas de los hombres y mujeres que están al margen de la historia y decirles, tú para mí eres importante. Creer en Dios, cree en Dios, solo quien cree en la profunda bondad del hombre y su inalienable dignidad humana. En el capítulo 18 del libro del Génesis se dice que Abraham fue visitado por 3 hombres y Abraham vio a Dios en estos 3 visitantes. ¿Qué hizo Abraham con estos 3 hombres? Atendió sus necesidades, los acogió en su casa y les dio de lo suyo. Una doctrina teológica será verdadera solo si se encarna en un creyente adulto capaz de liberar al hombre de las cadenas del sufrimiento y de muerte. Llegar a ser realmente humanos y conocer a Dios es la misma cosa. Conocer a Dios y vivir la vida humana coinciden. Hasta la próxima.